Vale familia, pues bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver un curso completo sobre cómo invertir en penny stocks. Lo primero que tenemos que entender antes de empezar es que los penny stocks es uno de los mercados más rentables que podemos encontrar a la hora de invertir. Os voy a enseñar rápidamente esta operación de SXTP, que de hecho estaréis viendo. Bueno, tengo un vídeo en el canal hablando de esta porque fue justo la semana pasada. Ganamos más de $2.400 únicamente en ella y luego es verdad que tampoco hemos encontrado ninguna operación mucho más buena. Ayer sí que fueron más 300, luego hemos tenido algún día así relativamente bueno, pero no hemos encontrado ninguna tan buena esta última semana, por eso os voy a poner este ejemplo, donde comprábamos en 2,49 y fijaos que llegaba a alcanzar 2,41, ¿vale? Una rentabilidad de 73% en 30 minutos. ¿Esto qué significa? Si hubiésemos invertido $100.000 en esta empresa, habríamos obtenido un beneficio de $70.000 en 30 minutos. Por supuesto, las penny stocks y estas small caps no están pensadas para invertir con tanto capital, pero para que tengáis el concepto de lo que se puede llegar a ganar invirtiendo en este tipo de compañías. Por supuesto, esa rentabilidad no la vamos a llegar a obtener y es muy importante que esto lo entendáis porque nosotros vamos a hacer una gestión de nuestro capital que no nos va a permitir ganar tanto, pero sí que podemos ganar muy fácilmente si vivimos movimientos del 70%, como es este caso, no que es que sea fácil, sino viviendo movimientos de este estilo, podemos llegar a obtener rentabilidades de entre un 30-40% haciendo un muy buen manejo del riesgo, ¿vale familia? Entonces, en este vídeo os voy a explicar exactamente qué son este tipo de compañías, por qué invertir en este tipo de compañías, por qué debemos destinar un porcentaje pequeño de nuestra cartera hacia este tipo de chicharros, entre comillas, y cómo podemos analizarlos y cómo podemos empezar a invertir en ellos en cuanto acabemos este vídeo. Entonces, si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo, ya que además posiblemente tenga alguna sorpresita para ti. Entonces, habiendo dicho esto, empezamos. Lo primero que tenemos que entender es qué son las small caps. Las small caps son empresas cotizadas, es decir, forman parte del Nasdaq, del NYSE, pues bueno, cotizaciones que están controladas por la SEC, por lo tanto tienen que presentar que es la SEC, para que no sepáis, es pues como la organización del mercado de acciones y uno de los mercados más importantes donde se regula que las empresas cumplan con todos los requisitos para ser cotizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de compañías tienen que presentar sus reportes trimestrales cuando hacen algún tipo de ampliación de capitales, es decir, todo lo que hagan tienen que reportarlo a esta entidad para que se verifique y ver que no hay ningún tipo de manipulación ni absolutamente nada. Entonces, son empresas completamente reguladas. Tienen que hacer los mismos pasos que tiene que hacer Apple, que tiene que hacer Amazon, que tiene que hacer Meta, absolutamente todos esos pasos, ¿vale? Por lo tanto, son acciones que no deberíamos de esperar, pues eso, que nos escamen o cosas por el estilo, ¿vale? No es estilo cripto, que tú de repente pues te metes una meme coin, metes $1.000 y al minuto los CEOs deciden vender todas sus acciones y automáticamente pierdes todo tu dinero, pues aquí no pasa eso, ¿vale? Aquí está todo regulado para evitar ese tipo de problemas. Que por supuesto podemos ver bajadas de un 70% en un día, pues sin irte más lejos, una operación que hicimos hace no mucho, que es esta de Sune, que de hecho fue muy buena porque comprábamos en 0,44 y llegaba a 0,54, ¿vale? Por lo tanto llegamos a obtener bastante rentabilidad, pero fijaos, ¿no? De repente salieron unas noticias que llevaron la empresa a 4 céntimos, ¿vale? Este caso es muy excepcional, ¿vale? No suele pasar, pero bueno, ahí tenéis un ejemplo de, oye, de que puede llegar a pasar este tipo de cosas y por lo tanto tenemos que tener bastante cuidado. Pero bueno, ya os digo, es un ejemplo. Este tipo de compañías, ¿qué tipo de características tienen para saber si estamos invirtiendo en una small cap / penny stock o no? Principalmente estas acciones tienen una capitalización bursátil por debajo de 50 millones. ¿Esto qué significa? Que la valoración de la empresa es por debajo de 50 millones. Si nosotros, imaginémonos, ¿no? Yo creo una empresa con 1.000 acciones y cada acción vale $10. Pues 10 por 1.000 sería 10.000. 10.000 sería el valor de mi compañía. Pues esto mismo es el market cap. Cuanto más pequeño es el market cap, más posibilidades tenemos de ver movimientos de 150, 200, 300% en un día. Imaginémonos, ¿vale? Por ejemplo, Apple a día de hoy tiene un market cap de, fijaos, de 3 trillones, ¿vale? ¿Qué significa 3 trillones? Pues esos 3 trillones son 3 trillones, más grande que países y que un montón de cosas. Imaginémonos a Apple haciendo un por 2 o un por 3 en un día, pues es prácticamente imposible, porque
su capitalización bursátil es tan grande que es prácticamente imposible que veamos que se haga un por 2 o un por 3. Sin embargo, una empresa como puede ser PSTV, ¿vale? Que fue una muy buena operación que cogimos hace un tiempo, donde sacamos bastante rentabilidad, ¿no? Pues pasó de 56 céntimos a $2,08. Pues esto sería un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, un 300% en un único día. ¿Por qué? Porque en este caso pues tenía un market cap de 10 millones y pasó a tener un market cap de 40 millones. 40 millones en los mercados, pues es risa, ¿no? Entre comillas. Ya sabemos un poco qué se considera una small cap. ¿Por qué nosotros debemos de empezar a invertir en este mercado y por qué inversores particulares como tú y como yo tenemos toda la ventaja en este mercado? ¿Cuál es el problema que tienen la mayoría de los fondos y por qué no invierten tanto en este tipo de compañías? Porque son muy pequeñitas, porque si tienen un market cap de 10 millones, como es el caso de PSTV, ellos no pueden llegar a comprar. Pensad que este tipo de entidades manejan billones, cientos de millones. Entonces, a la mínima que hagan una compra en este tipo de empresas, van a comprar la mayoría de la empresa. O sea, imaginémonos, yo tengo 100 millones de patrimonio y quiero comprar 5 millones en PSTV, me hago con el 50% de la compañía. Y eso no les interesa porque comprar el 50% de la compañía significa que voy a manipular todo el mercado, voy a manipular todo el order book, voy a acabar comprando acciones por encima de su valor, por lo tanto va a acabar saliendo bastante mal y de esa forma no invierten en este tipo de compañías. Y al no invertir este tipo de fondos, etcétera, no nos podemos ayudar tanto de ellos, pero tampoco nos pueden manipular, ya que la mayoría de fondos, como ganan dinero, es manipulando los mercados, haciendo que ciertas acciones bajen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al no estar este tipo de perfiles, nosotros sí podemos llegar a estar y, por lo tanto, tenemos una cierta ventaja sobre ellos y podemos optar a rentabilidades mucho más grandes. Porque que Warren Buffett te diga que se ha hecho en un mes un 30% es prácticamente imposible, ¿vale? ¿Lo puede llegar a hacer? Lo puede llegar a hacer. Ah, ¿lo ha hecho? Lo ha hecho. Pero que con la capitalización que tiene Versailles, que es de casi de un trillón, si no me equivoco, se haga un 30% en un día, pues es muy difícil. Tiene que pasar algo extraordinario. Sin embargo, que nosotros nos hagamos un 30% es mucho más probable, porque no es lo mismo multiplicar por 2 un euro, que tú ahora mismo te vas al supermercado, compras 2 botellas de agua por 50 céntimos, vendes cada una a 1 euro y tú has doblado tu dinero. Sin embargo, doblar 1 trillón a 2 trillón, pues como comprenderás, no lo puedes hacer en un momento. Pues por eso este tipo de personas no invierten en este tipo de mercados y nosotros tenemos esa ventaja y podemos optar a rentabilidades muy grandes. ¿Qué tipo de rentabilidades? Pues os las voy a enseñar ahora mismo. Fijaos, familia, aquí tenemos las rentabilidades que hemos tenido en el club privado desde junio, ¿vale? Por supuesto, no son recomendaciones de inversión, yo esto lo envío por la comunidad, ya que son mis propias operaciones, para que las tengan como aprendizaje de cómo ir operando los mercados día tras día. Fijaos, en marzo hicimos un 116%, en febrero hicimos un 80,43%, en enero hicimos un 54%, en diciembre un 48%, en noviembre un -2%, en octubre un 178%, en septiembre un 77%, en agosto un 161%, en julio un 32%, en junio un 104%, ¿vale? Por supuesto, ahora mismo estarás diciendo, ¡wow! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque primero lo hacemos en empresas small caps, lo hacemos con poco capital, ya que al igual que Warren Buffett tiene la desventaja de que no se puede meter en este tipo de empresas con 100 millones, nosotros también tenemos inconvenientes para meternos con 50.000 euros, 60.000 euros, pero debajo de esas cifras se puede llegar a meter. Entonces, claro, esta rentabilidad es una locura, por eso era necesario explicaros lo de Warren Buffett y por qué Warren Buffett y este tipo de entidades no pueden entrar en este tipo de empresas, ya que al ser tan pequeñas, pues obviamente para ellos es mucho mejor hacerse una rentabilidad de un 5 sobre 100 millones que hacerse un 116% sobre 15.000 euros, ¿vale? Que es lo que suelo yo invertir mes a mes. Fijaos, aquí tenéis las diferentes medias aritméticas del 6,73 en un total de 13 trades. Es decir, de los 13 trades, la media de porcentaje que hemos sacado ha sido de un 6,73. Aquí tenemos el porcentaje de win o lose, ¿vale? Fijaos que en casi todos los meses el porcentaje de win o lose es negativo, ¿vale? Es decir, perdemos mucho más de lo que ganamos. Menos en octubre, todos los demás, si no me equivoco, bueno, y junio, todos los demás hemos hecho más operaciones malas que buenas. E igualmente, hemos sacado prácticamente todos los meses en positivo. ¿Por qué se debe esto?
gracias a un risk management exitoso que también os lo voy a enseñar durante este vídeo. Por lo tanto, no os preocupéis, yo simplemente os quería enseñar un poco las rentabilidades que podemos llegar a obtener invirtiendo en small caps y en penny stocks, ya que como podéis ver pues son muy suculentas y para lo que os he dicho, destinar un 5%, un 4% de vuestra cartera mientras está en el largo plazo, pues puede ser ultra interesante, porque podemos pegar algunos pelotazos para que luego ese dinero vaya otra vez a la inversión a largo plazo y vayamos construyendo esa jubilación, esa casa, esa boda, lo que queramos pagar. Pero es muy importante que cierto capital lo podamos intentar mover a unos niveles de mayor riesgo para obtener mayores rentabilidades y beneficiarnos de oportunidades que hay todos los días, independientemente de que bajen los mercados, de que estemos en una crisis o lo que sea, porque todos los días hay este tipo de oportunidades. Ahora, ¿cómo encontramos este tipo de compañías? Tenemos que tener diferentes cosas en mente, ¿vale? Fijaos, aquí estamos viendo Webull y aquí estamos viendo las empresas que más han subido en el pre-market. ¿Qué es el pre-market? Antes de nada, vamos a explicar. Los mercados, como ya sabéis, o deberéis saber, tienen una hora de apertura y una hora de cierre. Esta hora va desde las 3:30 hora española hasta las 10 de la noche hora española, ¿vale? Es decir, están abiertos durante 6 horas y media. El resto del tiempo, en teoría, los mercados están cerrados. Pero hay una cosa que se llama pre-market y aftermarket, donde también puede haber movimientos de las acciones, sobre todo del tipo del que vamos a hablar. En el pre-market y el aftermarket, ¿de qué horarios van? Pues el pre-market va desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde y luego el aftermarket va desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Por lo tanto, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente, en horario español, en la bolsa realmente tiene movimientos. ¿Por qué nos va a servir el pre-market? Porque este tipo de empresas, ¿cómo se mueven? ¿Vale? ¿Por qué suben un 200%? ¿Porque de repente se despiertan y tienen ganas? No. Este tipo de empresas se mueven tan grandes por ciertas noticias, ¿vale? Noticias de adquisiciones, de un posible rumor de que se la vaya a comprar una empresa más grande. Noticias de que se han metido algún tipo de inversor externo a la empresa con mucho capital porque cree que es una buena compañía. Imagínate, pues de repente una empresa cierra un contrato de 5 millones, pues si tiene una capitalización de 5 millones, pues obviamente la empresa va a subir un 100%, un 50%, un 80%. Luego, ¿qué más tipo de cosas? La mayoría de estas empresas son farmacéuticas, ¿vale? Farmacéuticas relacionadas con el tema de la salud y como ya sabemos, la mayoría de instrumentos, pastillas, vacunas, etcétera, 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 es decir, todo lo que consumimos a nivel de medicina tiene que pasar unas pruebas. No se puede lanzar un medicamento al mercado que lo consuman los seres humanos sin que pasen todas las pruebas de regulación. Esas pruebas que se encarga, en este caso en Europa se encarga, si no me equivoco, algo del medicamento europeo o lo que sea, en plan una esta importante, y en Estados Unidos se encarga la FDA, ¿vale? FDA. Para que un medicamento salga al mercado tiene que pasar diferentes fases. Tiene que primero sacar la fase trial, luego fase 1, fase 2, fase 3, luego ya sale a mercado, etcétera, 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 ¿vale? Y luego ya la comercialización y todo eso. La mayoría de estas empresas suelen estar relacionadas con eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas farmacéuticas, ¿a qué se dedican? O sea, quitando las grandes Johnson & Johnson, Pfizer, todas estas, la mayoría son empresas muy, 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 muy chiquititas con 10 empleados, 15 empleados que están buscando un medicamento en concreto, en el que están, venga a quemar dinero durante 5 o 10 años hasta que consiguen que salga ese medicamento y luego, por lo general, pues Pfizer, Johnson & Johnson o la que sea, acaban comprando dicha empresa o las patentes o la fase o todo, ¿no? Entonces, la mayoría de estas empresas suelen estar relacionadas con eso. Son empresas muy pequeñitas que están, venga a quemar dinero, que no hacen ni un solo euro, pero que de repente consiguen pasar una fase 2, una fase 3, una fase 1 y se disparan en bolsa y suben un 300%, un 400% y la mayoría de estas empresas suelen ir relacionadas con eso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos varias. Por ejemplo, esta de SBEF, ¿qué tipo de noticia ha sacado? En este caso, pues vamos a ver. Lo podemos ver aquí desde Webull. Nos vamos a Webull, a la empresa, a News y aquí podemos verlo, ¿vale? En este caso, pues están subiendo porque por el resultado del primer quarter, ¿vale? Pues bueno, pues han sacado un muy buen quarter y pues están subiendo. Luego, esta empresa de aquí, ¿por qué está subiendo? SYNR. Ah, no, vale, perdón. Ericsson es la que estaba subiendo. Vale, no, es que este es un resumen general. Hay muchas veces que las noticias tardan un pelín en salir porque al ser pre-market y no ser mercado abierto,
pues tarda un poco, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos pues eso, diferentes empresas que están subiendo, ¿veis? Por ejemplo, esta de ARBB, más de lo mismo, fijaos que en esta ni salen las noticias, pero bueno, simplemente es irnos fijando en este tipo de cosas e ir acompañando con lo que vamos encontrando, ¿vale? Entonces, una vez nosotros sabemos cómo son este tipo de compañías, por qué suben, vamos a ver cómo las podemos encontrar. Hay dos formas de encontrar small cap. Mi favorita para saber qué voy a estar haciendo day trading durante ese día es a través de Webull. Nosotros nos descargamos Webull, nos da esta plataforma en tiempo real, gratuita, y nos podemos ir a la sección de Markets, y aquí en Markets tenemos esta pestañita que pone Pre-Market, After Hours, One Day, y lo tenemos que poner en Tops Gainers. Si lo ponemos en One Day, nos van a salir las empresas que más han subido ese día. Por ejemplo, Webull, que salió a bolsa ayer, fijaos que ha pasado de $11 a $62, pues llegó hasta 80, ¿vale? Bueno, una maldita barbaridad. Esto no es lo normal. Pero veis, por ejemplo, tenemos aquí algunas pennies, como puede ser Stack, que pasó de 3 céntimos a 5 céntimos. Sage, por ejemplo, también subió bastante, que pasó de 12 céntimos a 32. IMAP, por ejemplo, también pasó de 68 céntimos a $1. Pues aquí podemos observar diferentes compañías que lo están haciendo muy bien. Entonces nos iremos a Markets y aquí, si le damos a un día, nos saldrán las empresas que más están subiendo ese día. Pero si le damos a Pre-Market, serán las empresas que más están subiendo en el pre-market. Oye, Fer, pero ¿cómo te puedes estar pensando invertir en una empresa que ha subido un 140%? Independientemente de lo que haya subido, muchas veces podemos llegar a encontrar oportunidades de que, aunque hayan subido ese 140, podamos llegar a rascar un 30-40% de rentabilidad. Yo personalmente no suelo operar las que están subiendo un 140, sino que suelo operar más las que están subiendo un 50, un 40, un 30, un 60, ¿vale? Esa suele ser mi rango, pero hay algunas veces que sí que lo hago. Ahora, ¿cómo sabemos que una empresa que pueda llegar a continuar subiendo? Aquí lo que más nos interesa es ver el volumen. ¿Qué es el volumen? El número de transacciones de compra y de venta que se generan en los mercados. Tenemos que observar que encontremos empresas que tengan muchísimo volumen. Por ejemplo, esta de SNYR, sin que haya abierto el mercado, tiene 3.600.000 de volumen, ¿vale? Con un market cap de 15 millones. Ahora, ¿cómo sabemos si ese volumen realmente es mucho? Porque lo vamos a comparar con el free float. Pero Fer, ¿qué es el free float? Vale, el free float, aquí tenemos dos términos, la shares outstanding y el free float. La shares outstanding es el número total de acciones que tiene la compañía. Esta compañía tiene 8 millones. Si tú multiplicas 8 millones 57 por 1,79 te va a dar 15,34, ¿vale? Más o menos, sí, te debería dar eso. Entonces, eso es el market cap, o sea, es decir, el número de acciones multiplicado por el número de shares outstanding te va a dar el market cap. Ahora, ¿qué ocurre? Que no todas las acciones están en circulación. Tú puedes salir a bolsa con el 50% de las acciones, puedes salir a bolsa con el 80, con el 90, con el 99, con el 40, ¿vale? No tienes por qué salir con el 100% de las acciones. Entonces, por lo tanto, muchas veces nos vamos a encontrar esto, que el shares outstanding es de 8.5, pero que el free float es de 2.25. Es decir, hay 6.250.000 acciones que están bloqueadas por inversores, gente de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el free float va a ser el número de acciones que hay en circulación dentro de los mercados. Por lo tanto, tenemos que multiplicar, o sea, tendríamos que dividir el volumen por el free float y nos daría un ratio. En este caso nos daría un ratio de 1,6 o 1,7. Pues eso sería que hay muchísimo volumen. Cuando el volumen supera el free float, por lo general hay muchísimo volumen. Si encima el volumen supera por 10, imaginémonos que en lugar de que haya 3 millones hay 20 millones, es decir, 10 veces el free float, eso es una maldita barbaridad. Si hay 1 millón en lugar de 3 respecto a 2,25, sería 0,5. Tiene volumen, pero tampoco tiene tanto. ¿Se puede operar? Sí, pero tampoco tiene tanto. Si, por ejemplo, encontramos una empresa que tiene únicamente 500.000 y tiene 2,25 de free float, ahí no sería tan interesante, ¿vale? Luego aquí hay algunos paréntesis, como por ejemplo que tenga 500.000 pero la noticia la haya sacado media hora antes de que abra el mercado o 40 minutos antes de que abra el mercado, por lo tanto, realmente de movimiento solo ha tenido 40 minutos y haber generado 500.000 en 40 minutos pues es mucho volumen, por lo tanto sí que la podríamos operar. Pero bueno, esto ya es más complejo, aquí ya os recomiendo que os veáis más vídeos de mi canal para entender este tipo de cosas, pero eso sería las cosas principales para encontrar este tipo de empresas. Ahora,
¿Qué otra opción podemos utilizar para encontrar estas acciones? Nos podemos ir a esta página, Finviz. Aquí en Finviz también podemos ver las empresas que más están subiendo en el día, pero lo más interesante es que tenemos una parte que pone aquí Screener, que esto es un buscador de empresas, ¿vale? Este Screener. Aquí vamos a poder buscar por diferentes parámetros. Dentro de las 10.039 empresas que hay en Wall Street, pues podemos buscar por ejemplo, el market cap. Oye, yo quiero que sea nano, que esté por debajo de 50 millones para encontrar los movimientos más grandes. Pues fijaos, ha pasado de 10.000 acciones, en este caso, a 1.141 acciones. Ha bajado un 10%. Aquí ya podríamos empezar a investigar. Oye, pero yo quiero... Fijaos, este ratio es a mí mi favorito, que es el Relative Volume, que lo que hace es dividir el volumen de hoy con el volumen medio de los últimos 3 meses. Entonces vamos a decir, oye, pero yo quiero que tenga bastante volumen, porque si no tiene volumen es poco probable que pueda hacer movimientos grandes como los que buscamos, ¿no? Entonces le damos a Relative Volume y aquí nos va a sacar, pues por ejemplo, vamos a ponerlo over 1,5. Pues estas son 154 empresas que han tenido un volumen del día de hoy 1,5 superior al volumen medio de los últimos 3 meses. Si lo ponemos, por ejemplo, over 5, pues nos salen aquí más, y si lo ponemos over 10, pues fijaos, ¿no? Nos va a salir, pues, Xage, Toro, tal, y entonces aquí tenemos una lista de 20 empresas que están teniendo mucho más volumen de lo normal. ¿Veis? Por ejemplo, Kits, ARTL, que esta la operamos ayer y de hecho sacamos un TP1. Diferentes empresas muy interesantes para seguir aprendiendo sobre este tipo de cosas, ¿vale? Ahora, cuando nosotros invertimos hay una cosa que tenemos que tener clara, ¿vale? Que es el risk management. Cómo podemos tener un buen manejo del riesgo, ya que esto va a ser la diferencia. ¿Veis? Aquí yo, por ejemplo, tenéis que pensar que la mayoría de estas empresas están destinadas al fracaso, ¿vale? Si yo saco cualquier gráfico de este tipo de empresas y lo pongo en diario, fijaos, ¿no? Todas van para abajo. Si saco SNYR, ¡pum!, para abajo. Si saco FBLA, bueno, esta es un pelín más grande, pero, por ejemplo, si sacamos ARBB, más de lo mismo. Llegaba a valer $5 y ahora vale 65, baja un 90%. Si sacamos XBIT, pues, por ejemplo, de 9 a para abajo, 26. Luego, si sacamos, por ejemplo, PSTV, fijaos, había un tiempo en el que las acciones de PSTV tenían un valor ficticio de 1 millón por acción, ¿vale? Y esto fue en 2008, o sea, tampoco fue hace tanto. ¿Y ahora cuánto valen? 64 céntimos. Este es el tipo de problemas con los que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de invertir en este tipo de compañías, que siempre están desarrolladas para irse abajo. Por lo tanto, cuanto mejor risk management tengamos, mejor, ya que eso va a ser la diferencia de invertir en una empresa u otra. Ahora, ¿cómo tenemos un buen manejo del riesgo? A la hora de entrar en cualquier operación, tenemos que tener siempre un take profit y un stop loss, ¿vale? Tengo vídeos en mi canal desarrollando esto mucho más a fondo, que os los recomiendo, pero tenemos que tener siempre un punto de entrada claro y un TP y un stop loss, ¿vale? Fijaos, aquí podemos sacar esto, que nos va a sacar información de, oye, pues imaginémonos que nosotros queremos entrar, vamos a sacar las que hoy se están moviendo, en SNYR, ¿vale? Cuando rompa esta resistencia en 4,46. Vale, genial, pues yo ya sé que si va a romper 4,46, voy a meter una operación en long hasta este punto de aquí, ¿vale? Un 20% de rentabilidad y le voy a poner un stop loss aquí. Es decir, yo en este punto estoy haciendo un risk ratio de 4,70. Estoy arriesgando 4 para ganar... Bueno, sí, estoy arriesgando un 4,46 para ganar un 21%. Si nos vamos a nuestro Excel, fijaos, ¿no? Pues mi risk ratio suele ser en este caso suele ser normalmente de 1,10, pero dependiendo de lo que vaya haciendo la acción, ¿vale? Por lo general, la mayoría de mis stop losses suelen ir en torno al 3%, entre 3 a 5%, como podéis ver por todos esos meses, y luego las operaciones buenas suelen ser un 30%, sí que es verdad que luego hay alguna locura como esta de 62%, pero la mayoría suelen ser 30, 40, 25, 23, 22, 22, 30, 31, ¿vale? Y fijaos, el mes de noviembre es el más fácil de verlo. Fijaos que acabo prácticamente neutro y solo tengo bien 1, 2, 3 operaciones, bueno, 4, 5 operaciones buenas, ¿vale? Tengo 5 operaciones buenas y todas las demás de 29 trades son malas. Ahora, ¿cómo puedo acabar ganando dinero?
o sea, bueno, en este caso perdí, pero me refiero, ¿cómo puedo acabar prácticamente neutro? Porque yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 operaciones malas, pero es que estas 5 operaciones malas son igual a mi operación buena. Aquí tenemos pues otras 8 operaciones malas, pero que son iguales a esta operación buena y esta operación buena. O a esta operación buena. Aquí tengo también otras tantas que son iguales a esta operación buena, ¿vale? Entonces, yo dejo correr mucho mis ganancias para obtener rentabilidades muy locas y las pérdidas las corto cuanto antes. De hecho, muchas de estas empresas yo las cerré en un -2, pero le podría haber sacado a lo mejor un 40% de rentabilidad. Pero como yo tengo un plan claro en todo momento de dónde tengo que comprar, dónde tengo que vender y qué tengo que hacer, voy a estar constantemente basándome en mi plan para obtener este tipo de rentabilidades. Y si tengo alguna oportunidad de dejar correr unas ganancias para que se vuelvan locas, pues lo hago y obtengo rentabilidades pues de un 31% o, sin irnos más lejos, la rentabilidad más tocha que hemos tenido, que es esta de aquí, de Nuce, que un 10% de la operación lo dejamos correr hasta 391. ¿Cómo suele ser esto? Pues normalmente suele ir que compro en un punto, ¿vale? Donde entro con el 100% de la posición, en este caso fue de Nuce 0,468. En cuanto sube entre un 10 o un 15%, vendo el 30% de la posición, como podéis ver aquí, 30% en 0,52, rentabilidad de 11% de esa parte. Luego vendo otro 30% entre el 20 y el 25%, que es 0,58, 24%, y luego vendo, aquí ya suele depender, otro 30% cuando está entre un 30 a un 50% de rentabilidad. En este caso es un 38 y aquí no vendo el 30, sino que vendo el 20, ¿vale? Luego vendo otro 10% en 0,73, que consigo un 55, y luego vendo otro 10% en 2,3, que consigo un 291% desde nuestro punto de entrada. O sea, que como podéis ver, una maldita barbaridad. O sea, esto es una locura. Y todo esto es gracias al risk management. Entonces, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que debes de seguir si quieres empezar a invertir en las small caps? Lo primero de todo es abrirte una cuenta en un broker. Tienes dos opciones: o lo haces con dinero de demo o lo haces con dinero muy pequeño, dinero que te sobre y que no te importe perder, 50 euros, 100 euros, 30 euros. Y en base a eso empezar a ver mis vídeos, empezar a ver vídeos de otra gente y empezar a aplicar diferentes estrategias todos los días operando para hacerte a poner las órdenes, hacerte a los movimientos que hacen este tipo de empresas, es decir, una etapa de aprendizaje constante, ¿vale? Después de eso, una vez ya vayamos teniendo esa fase, en esa fase tenemos que estar por lo menos 2-3 meses hasta aprender de verdad, y luego ya damos la fase a ampliar ese capital si estamos teniendo buenos resultados y a empezar a operar pues mucho más, ¿vale? ¿Cuánto dinero debemos de meter por cada operación? Depende del estilo que vayas a querer utilizar. Yo os comento lo que yo hago personalmente. Yo soy un cabra loca, entonces yo, si tengo mucho dinero en el broker, me puedo volver loco y puedo empezar a comprar aunque la empresa esté bajando. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Yo cada mes, al final el trading, a nivel de trading, porque las small caps también puedes hacer swing trading, que eso, si queréis, podemos hacer otro vídeo sobre ello, pero estamos hablando de trading. En las small caps, por lo general, tenemos que entender que son mucho de riesgo y por lo tanto podemos perder mucho dinero. Y yo esto al final me lo tomo como mi trabajo. Entonces, yo al final de cada mes reinicio mi cuenta. Normalmente mi cuenta suele empezar con unos $15.000 más o menos, dependiendo de cómo ya ha ido los meses anteriores. Hay meses que empiezo con 10.000, hay meses que empiezo con 15.000, hay otros meses que empiezo con 8.000, depende, ¿no? Pero menos de 8.000 sí que no empiezo. Y yo suelo tomar un 50% de la cuenta, incluso un poco más, dependiendo de la confianza que tenga en la operación, en una única operación. Y me dirás, wow, Fer, pero eso es una maldita locura. Yo siempre escucho a todo el mundo meter un 1%, un 2%. Vale, yo lo hago así porque yo puedo rellenar esa cuenta durante 10 meses, un año, bastante tiempo, ¿vale? Llevándolas todos los meses a cero, ¿vale? Por lo tanto, yo por eso prefiero hacerlo así. Prefiero no tener acceso a mi broker a 150.000 euros y que directamente vaya haciendo mes a mes ese reset, ¿no?, de la cuenta. En este caso, si gano y, por ejemplo, cierro el mes, pues como el último mes que lo cerramos prácticamente en unos 30.000, pues saco esos 15.000 y me los dejo en mi cuenta. O si no consigo sacar eso,
pues en este caso pues lo relleno. Imagínate que 15.000 baja a 12.000, pues cojo 2.000, lo relleno y vuelvo a empezar al mes siguiente. De esa manera tengo muy limitado el dinero que puedo meter y tomo mejores decisiones. Pero esto ya depende de cada uno. También puedes abrirte una cuenta con 100.000 e ir metiendo el 3% por posición, el 5% por posición o como tú lo quieras hacer, ¿vale? Pero siempre bien estructurado y en todo momento sabiendo lo que estamos haciendo y en qué mercado estamos invirtiendo. Por lo tanto, ahora es que sabemos qué son las small caps, cómo empezar a operarlas, cómo buscarlas y lo principal, ahora ya el siguiente paso, bueno, por supuesto, os voy a dar ese regalo que os había comentado, que tenéis abajo en la descripción una llamada gratuita con mi equipo, donde vamos a estudiar vuestro caso, donde vamos a ayudaros, donde os vamos a decir cómo podéis empezar en este mercado y ya os digo, es una llamada gratuita, me ha costado bastante convencerles, valorar mucho su tiempo, por favor, si decís tomar esa llamada, ya que, pues bueno, vamos a estar ayudándoos, vamos a estar planificando esa ruta de guía para que podáis estar invirtiendo en este tipo de mercados y que aprendáis en todo momento qué cosas debéis ir haciendo y qué cosas debéis evitar. Os lo agradezco mucho, al final es una forma de dar a mi comunidad, ya que pues me da un poco de pena porque me curro muchísimo los vídeos, como podéis ver, estoy constantemente subiendo vídeos de YouTube y por desgracia no llegamos a más gente, entonces al final la manera de agradeceros pues todo el apoyo que me dais, los pocos que me veis es con este tipo de cosas, entonces bueno, agradeceros mucho todo lo que hacéis por mí y habiendo dicho esto familia, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, deja en los comentarios también qué otros vídeos queréis que haga para que aprendáis más sobre este mercado, yo creo que ha sido un vídeo bastante completo, tenéis aquí una base general de cómo podéis empezar, así que habiendo hecho esto familia, me despido, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo con más. Chao, chao.